Muñante. Ahora sí vamos a establecer nuestro segundo contacto con nuestro segundo entrevistado del día, nuestra edición matinal, y ya lo tenemos en conexión con nosotros. Se trata justamente del doctor Omar Neira. Doctor, un gusto saludarle, muy buenos días, lo escuchamos. Buenos días, pues muchas gracias por la invitación, un placer de hablar con ustedes. Doctor Neira, allí lo vemos justamente con relación a lo que vendría siendo la situación que se ha venido generando hasta ahora. El doctor Omar Neira es especialista en salud pública y queremos conversar con usted todo con relación a el COVID-19. De hecho, Perú reporta 3.626 contagios y 10 fallecidos en las últimas 24 horas. En temas de salud pública, ¿en qué terreno, doctor, estamos? ¿Qué, digamos, se está llevando adelante con relación a estas acciones claras, precisas que se deben tomar, y si bien pues van acorde con la realidad, de hecho, en el ámbito mundial? También hemos revisado información, doctor, con relación al tema internacional, que por ejemplo en China crece la indignación contra la política de cero COVID impuesta por las autoridades desde hace casi 3 años. Los manifestantes han salido a las calles de ciudades como Shanghái y Luján, pues pidiendo que estas medidas pues ya no continúen. ¿Cuál es, digamos, la lectura, doctor, en torno a este tema? Y en el Perú, en el país, ¿cómo estamos? ¿En qué terreno estamos pisando? Bueno, a ver, la presencia del SARS-CoV-2 y sus distintas variantes nos han mostrado pues un aspecto bastante dinámico en la pandemia. Y la aparición de Omicron nos muestra que hoy, después de un año, sigue siendo altamente contagiosa. Lo de China, eso se evidencia, a pesar de una política extremadamente estricta en todo contexto, los contagios están impresionantemente creciendo. Eso pasa también en Perú, hay un nivel de contagio muy alto, pero esto no se está traduciendo en enfermedad. Ese es el contexto actual en el que nos encontramos. Ahora, ¿hasta qué punto, digamos, porque hemos visto que ahora, que hubo un punto en el que no había fallecidos, por ejemplo, acá en el país, y ahora se ha registrado ya fallecidos? ¿Cómo considera también las acciones en torno a salud pública que ha tomado el Ejecutivo? ¿Han sido precisas? De hecho, se hablaba en relación al que se volviera a utilizar las mascarillas en lugares cerrados. ¿Es esto viable? ¿Es retroceder, digamos, desde su punto de vista como especialista en salud pública en torno a estas medidas? ¿Qué se puede hacer para, digamos, no estar o caer en esta quinta ola? Le pregunto, ¿estamos en una quinta ola? ¿Estamos a puertas de una quinta ola o estamos en la quinta ola? A ver, si hablamos de un número alto de contagio y eso es una ola de contagios, sí, estamos en eso, en una quinta ola de contagios. Pero diferenciemos de las primera y segunda ola, tal vez de la tercera, de que en esas olas el contagio no era tan alto, pero había muchísima enfermedad y muerte. Y eso no se traduce en esta tercera, cuarta y quinta ola. Ese es el panorama de ola, si lo queremos graficar así. ¿Qué hay que hacer? A ver, necesitamos plantear políticas en este momento para proteger a quienes se enferman y fallecen, principalmente, no es toda la población. Y es ahí donde deben ir todos los esfuerzos del Ejecutivo a intentar plantear una política seria, enfocada en la protección a vulnerables, para que el resto de la población se preocupe de otras cosas de salud, de otras enfermedades y de otras actividades de su quehacer, porque si pretendemos volver a todas las medidas anteriores, nos seguimos perjudicando todos y muchos sin ningún motivo. Ahora, digamos, el tema del uso de las mascarillas es viable, es decir, el gobierno lo tanteó en una oportunidad, de hecho, pero si esto sigue, digamos, profundizándose, siguen los casos también impulsándose desde la cifra, digamos, ¿es viable que se pueda regresar de nuevo a ciertas acciones para pues tratar de evitar que esto siga en continuo crecimiento? Por ejemplo, uso de las mascarillas. ¿Cómo lo ve con relación a volverlas a usar? A ver, si hacemos una adecuada educación para aquellos que los necesitan, o la población aprenda a utilizarlas adecuadamente, no de forma obligatoria, sino a nivel de educación, creo que eso siempre va a ser viable. O sea, no se debe prohibir, las mascarillas no están prohibidas. La población, en la medida de su vulnerabilidad, debe saberlas usar,
debe saber el contexto en el que se mueve. Si va a ir a un lugar muy aglomerado, altamente turizado, pues si es vulnerable, tiene que usarla porque le va a ayudar, va a ralentizar la posibilidad de contagio sin evitar al 100%. Y eso es un trabajo que hay que hacer a mediano plazo, pero algo que no hemos hecho. Pero si tú ves a las personas solo por el hecho de usar mascarillas, usan mascarillas de tela que no les es útiles para nada, pues poco podemos hacer. Entonces no se trata de implementar una política, sino de hacerlo cómo, cuándo y por qué, y a partir de ahí esto puede ser útil. Ahora, doctor, ¿cómo es, digamos, el análisis que ha hecho también en torno al manejo de la salud pública desde el Ejecutivo? De hecho, no solamente está la COVID-19, también hemos visto todo un tema con la viruela del mono. Digamos, ¿cuál es esa precisión que usted puede hacer en torno al manejo de la salud pública desde el Ejecutivo? ¿Se está haciendo de manera precisa? ¿Podemos evaluarla de manera positiva? ¿Hay carencias, digamos, de fondo en todo este manejo? Hemos visto también, por ejemplo, para el momento en la COVID-19, cómo también los hospitales pues colapsaron para la atención de los ciudadanos. ¿Cuál es ese análisis? A ver, en política general digamos, de salud pública, siempre hay que identificar todo el contexto, no solo una enfermedad. Y hoy pareciera que durante estos casi tres años nos dedicamos solo a COVID y hemos olvidado todo lo demás. Entonces es un análisis inclusive socioeconómico que necesitamos hacer para ver qué cosa está causando problemas. Yo creo que el cáncer, salud mental, hoy está siendo mucho más complejo y grave que la COVID-19 y por ahí deberíamos plantear algunos cambios en política para que puedan ser útiles. De hecho vimos que el tema del sarampión también ha recobrado fuerza y ha sido precisamente por este enfoque o esta atención directa a la COVID-19 y se dejó de alguna u otra forma de un lado pues de vacunar a los niños en esas edades primarias con relación al sarampión. Eso afecta, por supuesto, sin duda alguna, la salud pública, digamos, cómo poder tomar, digamos, la acción necesaria para evitar también que esto sea una cadena y que continúe y que sea peor, ¿no?, el escenario. Definitivamente, no solo sarampión, hay otras 17 vacunas que hemos dejado de aplicar importantemente en estos ¿Cuáles serían, años. si podemos precisarlas algunas, doctor? A ver, algunas está rubiola, difteria, tétanos, meningococo, o sea, son 17 que están ahí en el esquema. Usualmente funcionaba, andábamos con coberturas del 80%. Eso ha caído muchísimo y es por eso que la población infantil debe acudir a retomar esas vacunas, porque esas vacunas son bastante útiles para evitar todos estos brotes. Entonces, sobre ello tenemos que avanzar, recuperar espacios y a ver si de alguna manera evitamos que se presenten brotes de otras enfermedades. Bien, doctor, muchísimas gracias allí por el alcance que ha realizado en torno a estos temas necesarios también para la ciudadanía y por supuesto, sobre todo en este caso los niños, que ha dicho y ha hecho mención también a los representantes. Todo el foco se ha llevado allí el tema de la COVID-19 y el doctor lo decía, pues importante, también otras enfermedades que hasta ahora pues se ha dejado a un lado y se ha descuidado, digamos, todo este tema que sin duda es en negativo para la salud pública. Gracias, doctor Omar Neira, especialista en salud pública, hoy con nosotros en nuestra edición matinal. Muchas gracias, muy amable. Bien, allí lo escuchaban precisamente dando este alcance importante, relevante para lo que es nuestra salud pública, desde qué punto de vista se pueden tomar las medidas necesarias que abracen de alguna u otra manera pues ese factor común de lo que vendría siendo el evitar la prevención de la salud, estar justo en la prevención de la salud con relación a temas preponderantes, importantes, que pues sin duda alguna dejan en crisis también y que pueden llevar a una crisis más profunda de la que aún estamos pisando el terreno de la situación hospitalaria en el país. Sarampión, por ejemplo, era una de las enfermedades que ha vuelto a recobrar fuerza, no solo acá en el país, sino en el mundo. Lo decía la Organización Mundial de la Salud, la cantidad de niños que han sido dejados de un lado para las vacunaciones primarias que hasta ahora no la han realizado y por supuesto trae como consecuencia este problema de salud pública. Nosotros vamos a realizar una breve pausa, ya volvemos con más información en nuestra edición matinal. No se mueva.